Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi familia fue brutalmente asesinada y me convertí en Breaking Bad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 51. Capítulo 51: Arresto global. La humillación y la motivación de los rankings de la web oscura. Las noches lluviosas en Bangkok siempre tenían un olor a humedad y moho. Pero para la nariz de Guce, ese olor se convirtió en el hedor a sangre. Era el olor de la venganza. Rusia y Sukin miraba fijamente las coordenadas en la pantalla del ordenador, con el ceño fruncido. Señor, ese es territorio del oso polar. Ivanov no es solo un oligarca. También cuenta con el apoyo del ejército ruso. Se dice que tiene una guardia compuesta por hombres lobo. ¿Hombres lobo? Guce arqueó una ceja. ¿Guerreros modificados genéticamente? No. Sukin negó con la cabeza, con expresión seria. Hombres lobo de verdad, atavismo. O algún linaje ancestral como el Qilin de China. Hay muchas cosas en este mundo que desconocemos. Sukin abrió una subsección de la web oscura. Clasificación de poder de combate del mundo interior. Esta clasificación solo era visible para los miembros VIP. La lista anterior muestra fuerzas e individuos extraordinarios de todo el mundo. N1. El Papa, Ciudad del Vaticano. Habilidad: Dominio sagrado. N2. Rey Dragón, China. Habilidad: Desconocida. N3. Zeus, Estados Unidos. Habilidad: Control del trueno. Y Sukin desplazó la pantalla hacia abajo. Después de desplazarme durante mucho tiempo. Finalmente, en el número 99, vio el nombre de Guce. N99. Maestro del veneno, independiente. Habilidad: Toxinas bioquímicas, modificación de seres vivos. Evaluación: Métodos crueles, tecnología extraña, pero físicamente débil. Defensa física extremadamente baja. Recomendado para francotiradores de largo alcance. 99 puestos. Guce miró el número y se burló. Realmente y tienen una muy buena opinión de mí. Esto es un insulto. Sukin estaba algo indignada. Hermano mayor, tu zombie, tos claramente puede luchar contra Xuanu. Si no fuera por la preocupación por los civiles de la ciudad de Mengla, tal vez no habríamos perdido. Una pérdida es una pérdida. Guce permaneció tranquilo. No necesitaba una fama vacía. Él solo necesitaba resultados. Una clasificación baja está bien. Bajo significa subestimación. Subestimar a alguien significa ser débil. Guce señaló a Ivanov en la pantalla. Verifique la información de esta persona. Necesito saberlo todo sobre él. ¿Qué come, qué bebe, con cuántas mujeres se acuesta, qué enfermedades tiene? Especialmente, la mirada de Guce se volvió fría. ¿Por qué compró corazones? Sukin comenzó a operar de inmediato. Sus dedos volaban sobre el teclado, como si estuvieran tocando una pieza de piano a gran velocidad. Como hacker de élite y experta en inteligencia, este era su campo de especialización. Unos minutos después. En la pantalla apareció un informe detallado. Ivanov. 72 años. Padece insuficiencia cardíaca congénita grave. Se ha sometido a 3 trasplantes de corazón. Pero todos fracasaron debido al rechazo. Hasta hace 6 meses y la voz de Sukin se fue apagando. No se atrevió a mirar a Guce a los ojos. Léelo. La voz de Guce era tan fría como el hielo. Hasta hace 6 meses y Sukin respiró hondo. Recibió un corazón compatible. Fuente del donante y Tailandia. La cirugía fue un éxito. Ahora lleva una vida sana. Grieta. El vaso que Guce tenía en la mano se hizo añicos. Fragmentos de vidrio le perforaron la carne, provocándole una hemorragia. Pero no sintió dolor. Porque le dolía más el corazón. Ese era el corazón de su hija. Ese era el corazón de su pequeña princesa, a quien quería muchísimo. Ahora. Latía en el pecho de un anciano sucio y ensangrentado. Dándole vida a esa vieja bestia. Bien. Muy bien. Guce soltó el objeto, dejando caer los fragmentos ensangrentados al suelo. Se levantó y caminó hacia la esquina de la habitación. Allí había una enorme caja de metal. Era lo que había traído de la fortaleza de Kunsa. Contenía todas sus pertenencias. También fue su forma de venganza. Sukin. Prepárense para trabajar. Guce abrió la caja. En el interior había filas de tubos de ensayo de colores brillantes. Y diversos instrumentos sofisticados. Ya que vamos a matar osos, entonces necesitamos preparar algunos rifles de caza. El veneno común no funciona con los hombres lobo. Necesitamos. Y Guce cogió un tubo de ensayo negro. Contenía un líquido viscoso, parecido al petróleo. Zombie 3. Peste negra modificada. Esta era una nueva arma que había ideado durante su huida.
Diseñado específicamente para esos monstruos que creen poseer inmortalidad. Hermano mayor Sukin sintió un escalofrío recorrerle la espalda al mirar los ojos enloquecidos de Guce. ¿Qué es lo que quieres hacer? Voy a preparar un regalo para Ivanov. Guce observó el líquido negro en el tubo de ensayo, con una sonrisa cruel en los labios. ¿No le gustaban los trasplantes de corazón? Entonces yo, que se arranque él mismo este corazón. Devuélvemelo. Fuera de la ventana. Un rayo rasgó el cielo nocturno, iluminando el rostro mitad humano, mitad fantasma de Guce. En ese momento, las llamas de la venganza alcanzaron su punto álgido. Desde las selvas tropicales del Triángulo de Oro a los campos de hielo de Siberia. El juicio del drogadicto. Esto no ha hecho más que empezar. Capítulo 52. Capítulo 52. El aterrador prototipo de Zombie 3. Su cuerpo está rechazando el agente ralentizador. La voz de Sukin temblaba incontrolablemente. Delante de ella había un monitor rudimentario de constantes vitales conectado al cuerpo de Guce. En la pantalla, la curva que representaba la actividad celular fluctuaba como una montaña rusa. Cada ola violenta significaba que otra parte de la vida de Guce se estaba consumiendo. Su código genético es como un edificio sin terminar, sin cimientos, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Sukin se quedó mirando la espalda del hombre. El hombre, concentrado como un creyente, estaba sentado en la mesa de laboratorio improvisada, hecha con una lona impermeable y una lámpara esterilizadora. Guce no se dio la vuelta. Simplemente miraba fijamente un tubo de ensayo con los ojos inyectados en sangre. El tubo de ensayo contenía un líquido negro, espeso y aceitoso. Bajo la tenue luz de la lámpara esterilizadora, aquel líquido negro parecía absorber toda la luz. Zombie 3. Peste negra, modificado. El veneno común no mata a un hombre lobo. La voz de Guce era ronca, como dos trozos de papel de lija frotándose entre sí. Su capacidad de autocuración es demasiado fuerte. Cualquier toxina que actúe sobre sus órganos o sangre será descompuesta y excretada por su poderoso metabolismo antes de que surta efecto. Entonces levantó el tubo de ensayo negro. Cambié mi enfoque. No lo mataré. Dejaré que se suicide. Sukin estaba desconcertada. Una sonrisa siniestra asomó en la comisura de los labios de Guce. Zombie 3 no es veneno. Es una maldición simbiótica. Se disfraza de proteína reparadora inofensiva, es absorbida activamente por el sistema inmunológico del hombre lobo y luego, parasita el ADN de cada una de sus células. Cuando resultan heridos, cuando se activan sus preciadas capacidades de autocuración, Zombie 3 está activado. Secuestra las órdenes de regeneración celular, transformando la reparación en cáncer y autofagia. La voz de Guce denotaba un fervor fanático, como si estuviera creando un demonio. Cuanto mayor sea su capacidad de curación, más rápido se producirá este cáncer y la autofagia. La carne recién formada se convertirá en tumores que devorarán la carne vieja. Los huesos regenerados se convertirán en espolones óseos que perforarán los órganos internos. Observarán impotentes cómo se convierten en un charco de carne en constante expansión y descomposición, en un proceso interminable de reparación y autodestrucción. Hasta que se agote su último aliento. El rostro de Sukin palideció mortalmente. Esto es 1000 veces más cruel que simplemente matar al oponente. Está convirtiendo el mayor talento del enemigo en la maldición más cruel. Tos, tos, tos. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras cuando Guce se inclinó, dejando escapar una tos desgarradora. Se tapó la boca. Un charco de sangre de color rojo oscuro, mezclada con fragmentos de tejido, se filtraba entre sus dedos. Hermano mayor. Sukin se apresuró a acercarse y sostuvo su cuerpo tambaleante. Podía sentir que el cuerpo de Guce estaba terriblemente caliente, como un trozo de carbón a punto de consumirse. Sus órganos internos estaban fallando. Está bien, Guce la apartó, apoyándose en la mesa del laboratorio y jadeando con dificultad. Sacó otro agente de retraso azul oscuro de su bolsillo. Sukin le agarró la mano. Ya no puedes pegarle. Tu cuerpo ha desarrollado resistencia. Si sigues inyectándote, morirás. Si no lo hago, moriré ahora mismo. Los ojos de Guce estaban terriblemente tranquilos. Tengo que aguantar hasta Siberia, hasta y el momento en que le arranque el corazón a Ivanov del pecho. Dicho esto, no dudó ni un instante y clavó la aguja profundamente en su arteria carótida. Se inyectó la droga de color azul intenso. El rubor enfermizo de su rostro se desvaneció, siendo reemplazado por una palidez más inquietante y cadavérica. Sabía que, una vez más, había tomado prestado del banco un período de vida que no le pertenecía. Y el interés era su alma. Estabilizó sus manos temblorosas, tomó una jeringa y extrajo 0,1 mililitros del Zombie 3 negro. En un rincón de la mesa del laboratorio había una jaula de hierro.
Dentro de la jaula había un ratón blanco robusto, comprado en el mercado. Guce abrió la jaula, agarró al ratón blanco que chillaba y le insertó una aguja en el muslo. Luego, arrojó el ratón de vuelta a la jaula. Sukin observaba nerviosamente. 1 segundo. 10 segundos. 1 minuto. El ratón blanco no reaccionó. Incluso olfateaba las virutas de madera de la jaula, algo que parecía normal. ¿Fallaste?, preguntó Sukin en voz baja. No. Los ojos de Guce estaban fijos en el ratón blanco. Está empezando. Sukin siguió su mirada. El ratón blanco dejó de moverse. Permanecía tranquilamente en un rincón, inmóvil. El segundo siguiente. Se desarrolló una escena insólita. El ratón blanco levantó de repente la cabeza, abrió la boca y mordió con fuerza la pata delantera izquierda. Grieta. Un sonido suave. El hueso se rompió. Pero el ratón blanco no gritó. Sus ojos, de alguna manera, se habían vuelto de un negro puro que absorbía la luz, como el líquido del tubo de ensayo. No sintió dolor. Simplemente estaba siguiendo una orden. Comenzó a masticar su pierna amputada, una masa sangrienta, con fragmentos de hueso volando por todas partes. No fue por hambre. Fue un proceso tranquilo y mecánico, impulsado por un propósito aterrador y el desmantelamiento. Como un trabajador desmantelando una máquina averiada. Sukin sintió un nudo en el estómago, casi ganas de vomitar. Jamás había visto una escena tan extraña y horripilante. Sin embargo, el rostro de Guce permaneció inexpresivo. Simplemente observó cómo el ratón blanco se devoraba a sí mismo poco a poco, hasta que solo quedaron una pequeña cabeza y un charco de lodo negro mezclado con sangre y trozos de carne. Pronunció unas pocas palabras con frialdad. Procedimiento de autodestrucción iniciado con éxito. Ahora es el momento de preparar el lanzador. Se dio la vuelta y caminó hacia otra caja de metal. Capítulo 53. Capítulo 53. Un recordatorio bien intencionado de la CIA. El lodo negro que quedó tras la descomposición del ratón blanco perdió por completo su actividad, convirtiéndose en un pequeño grumo de polvo negro. El experimento fue un éxito rotundo. Guce vertió el concentrado restante de Zombie 3 en una docena de cápsulas criogénicas especialmente fabricadas, como si sellara una docena de maldiciones del infierno. Este era el regalo que había preparado para Ivanov y su guardia hombre lobo. He encontrado la ruta a Rusia. La voz de Sukin sacó a Guce de su frenética concentración. Sus dedos tecleaban en el teclado del portátil, cuya pantalla mostraba código y mapas satelitales que se desplazaban constantemente. Norte de Tailandia, un aeropuerto privado cerca del Triángulo de Oro. Un avión de carga del mercado negro despegará en 3 horas con destino a Yakutsk, en Siberia. La ruta evitará las zonas de vigilancia por radar de todos los países. Sukin señaló un punto rojo en la pantalla. Esta es nuestra única oportunidad. Sin controles de seguridad, sin controles de pasaporte. Por dinero, incluso se atreverían a contrabandear una ojiva nuclear. Muy bien. Guce comenzó a empacar, colocando metódicamente las botellas, los frascos y los instrumentos de precisión en cajas metálicas. Cada movimiento era preciso y eficiente, como una máquina programada con un procedimiento establecido. Justo en ese momento. Bip bip. El portátil emitió un sonido suave. Apareció un nuevo correo electrónico en la pantalla. El remitente seguía siendo Es Misterioso Anónimo. La expresión de Sukin se tornó instantáneamente cautelosa. Hermano mayor, ábrelo. Guce no se dio la vuelta. Sukin respiró hondo y abrió el correo electrónico. El contenido del correo electrónico era extremadamente breve. Ivanov sabía que ibas a venir. La recompensa en la web oscura fue un cebo hecho a tu medida desde el principio. Su mansión, cuyo nombre en clave es la guarida del oso polar, es una fortaleza militar. Ir allí así es un suicidio. El corazón de Sukin se encogió. Los habían engañado. Desde el principio, cayeron en la trampa del otro bando. Kilin los usó como cebo, e Ivanov los usó como presa, cayendo voluntariamente en su trampa. Guce hizo una pausa por un momento. Pero su rostro no mostraba sorpresa, solo una risa fría. Continúa leyendo. La mirada de Sukin volvió a posarse en la pantalla. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto es un regalo. Adjunto al correo electrónico había un archivo comprimido y cifrado. Sukin inmediatamente comenzó a descifrarlo. Sus dedos se movían tan rápido que se volvían borrosos, y el código en la pantalla se actualizaba como una cascada. Menos de 10 segundos. Agrietado. Se extrajo un archivo. Cuando el contenido del archivo apareció en la pantalla, ni siquiera Guce pudo evitar darse la vuelta e inclinarse para acercarse. Era un plano arquitectónico, exasperantemente detallado.
Guarida del oso polar, diagrama de distribución de la estructura interna y el sistema de defensa. Cada pasillo, cada habitación, cada cámara de vigilancia y cada punto de disparo en la mansión estaban claramente señalizados. Incluso las rutas de patrulla y los horarios de turnos de los guardias eran exactos al segundo. Sukin se quedó sin palabras, conmocionada. Con este mapa, la fortaleza aparentemente inexpugnable quedó tan expuesta como un hombre desnudo ante ellos. La mirada de Guce recorrió rápidamente el mapa. No se fijó en las posiciones de tiro ni en el despliegue de las tropas. Finalmente, su mirada se posó en una esquina del mapa. Un área especialmente señalizada. Núcleo de suministro de energía geotérmica. Una enorme tubería se extendía desde las profundidades de la tierra, como las venas de una bestia gigante, proporcionando a toda la finca un suministro continuo de electricidad y calefacción. Nos dieron una llave. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de los labios de Guce. Destruir este lugar paralizaría instantáneamente todo el sistema de defensa de la fortaleza. Al final del correo electrónico había una firma. Un amigo de Langley. La ubicación de la sede de la CIA. Los estadounidenses y Sukin lo entendió al instante. Quieren que seamos los exploradores, que debilitemos las fuerzas de Ivanov. La mantis religiosa acecha a la cigarra, sin percatarse de lo ropéndola que la sigue. Quieren obtener los beneficios sin mover un dedo. No me importa. Los ojos de Guce permanecieron completamente serenos. No le importaba quién lo utilizara. Estaba dispuesto a hacer cualquier pacto con el diablo con tal de lograr su objetivo. Memorizó el plano, cada detalle quedó grabado en su mente como un sello. Justo cuando estaba a punto de cerrar el archivo, su mirada se desvió hacia otra zona poco visible del plano. Era una zona separada, situada en las profundidades del subsuelo de la mansión. Estaba marcado en rojo. Laboratorio biológico. Área de almacenamiento de muestras. El corazón de Guce dio un vuelco y amplió la imagen en la zona con el ratón. Apareció un diagrama estructural más detallado. Se trataba de un enorme almacén compuesto por innumerables cámaras de almacenamiento criogénico. Y en el centro mismo del almacén había un laboratorio independiente, aislado mediante un sistema de acceso de máxima seguridad. En la puerta del laboratorio, se leía claramente el nombre en clave del proyecto. Proyecto Quimera y Guce murmuró el nombre. En la mitología griega, era un monstruo que escupía fuego, con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Intentó hacer clic en el laboratorio, queriendo ver información más detallada en su interior. Inmediatamente apareció en la pantalla un cuadro para introducir la contraseña. Se requiere acceso, dijo Sukin. Debajo del recuadro de la contraseña, había una línea de texto más pequeño. Una pista para la contraseña. Era una pregunta. ¿Cuál es el precio de la inmortalidad? ¿Cuál es el precio de la inmortalidad? Guce miró fijamente la pregunta, en silencio. ¿El precio de la inmortalidad? Bajó la mirada hacia sus manos, marchitas por haberle extraído a la fuerza su energía vital. Recordaba a Kuncha, quien, con un placer infinito, se había arrancado los dedos a mordiscos uno por uno. Él se rió. Una risa desolada y demente. El precio de la inmortalidad, y estiró los dedos y tecleó lentamente una palabra en el teclado. Dolor. La pantalla parpadeó. Contraseña incorrecta. Equivocado, y Guce murmuró para sí mismo. Volvió a mirar la pregunta, y sus ojos se volvieron profundos. De repente, como si recordara algo, borró la palabra que acababa de escribir. Esta vez, escribió una respuesta diferente. Humanidad. Zumbido, el ordenador emitió un sonido suave. Contraseña correcta. Un archivo de vídeo cifrado se abrió lentamente. En la escena tenuemente iluminada, un hombre atado a una mesa de operaciones emitía un rugido bestial. Su cuerpo estaba experimentando una transformación aterradora. Y entre las varias personas con batas blancas que estaban de pie junto a la mesa de operaciones, una figura familiar hizo que las pupilas de Guce se contrajeran hasta convertirse en puntos diminutos. Capítulo 54. Capítulo 54. Lecciones evolutivas de las hormigas. El avión se sacudía violentamente. El viejo avión de transporte An-12, de fabricación rusa, gemía como una lata oxidada bajo la fuerza de los vientos siberianos. La cabaña no tenía calefacción. La temperatura era tan baja que podía congelar a una persona hasta los huesos. Guce se ajustó más el abrigo desgastado, con el rostro más pálido que las llanuras heladas que se veían por la ventana. Apagó el vídeo. El contenido del vídeo confirmó sus sospechas. El hombre lobo de Ivanov era, en efecto, producto de la modificación genética. Y esa figura familiar no era otra que Klaus Schmidt, el científico alemán al que había conocido brevemente años atrás en un foro internacional de ingeniería genética.
Un demente marginado por toda la comunidad académica por realizar experimentos humanos prohibidos. Ahora parecía que este loco, con la financiación de Ivanov, había convertido sus descabelladas teorías en realidad. Guce se apoyó contra la fría pared de la cabina y cerró los ojos. Sin embargo, su cerebro funcionaba a una velocidad sin precedentes. El fracaso de la fortaleza viviente en Zombie 2 fue como una espina clavada profundamente en su mente. Revisó cada detalle. Utilizando Kuncha como un servidor biológico, digitalizando y dando vida a toda la fortaleza, y la idea no era errónea. El error radicaba en Isuke. Confundió enorme con poderoso. Esa fortaleza viviente, en esencia, seguía siendo una entidad única y frágil. Una vez que Kuncha, como el cerebro, fuera destruido, o como Xuanwu, sufriera un ataque irresistible que redujera las dimensiones y cubriera todo su cuerpo, colapsaría instantáneamente. El objetivo era demasiado grande. Demasiado concentrado. Era una estética de la violencia, tonta y primitiva. No es lo suficientemente elegante. No y lo suficientemente letal. Necesitaba un poder mayor, un poder capaz de enfrentarse de verdad a un monstruo del nivel de las reglas como el Killin. ¿Pero cuál era la dirección? Su mirada se posó inadvertidamente en una pequeña grieta en la ventana de la cabina. En esa grieta, de menos de 1 milímetro de ancho, una diminuta hormiga negra, no más grande que un grano de arroz, luchaba por arrastrarse contra el frío de menos 50 grados y el aire enrarecido del exterior. Podría salir de la cabina en cualquier momento o congelarse por completo. Pero no fue así. Se movía obstinadamente, persistentemente, al borde de la muerte. La mirada de Guce se posó en aquella diminuta hormiga. Sus pupilas se dilataron lentamente. Un pensamiento descabellado, como un rayo que atraviesa la noche, disipó instantáneamente toda la niebla de su mente. Lo entendió. Se había equivocado todo el tiempo. La fuerza de la vida nunca proviene de la grandeza del individuo. Pero desde ahí la insignificancia de lo colectivo. Una sola hormiga, insignificante, aplastada con un dedo. ¿Pero qué pasa con 1 millón de hormigas? ¿Y si fueran 100 millones? Cuando forman un ejército, cuando poseen una voluntad unificada, pueden derribar diques, devorar bosques e incluso consumir criaturas gigantescas millones de veces más grandes que ellos. Ellos mismos son una catástrofe móvil. Descentralizado. Repartido. Esta es la verdadera esencia del macrovirus. La respiración de Guce se aceleró. Ya no necesitaba crear otro hijo santo singular y frágil como Kuncha. Él creará una colmena. Un enjambre de conciencia omnipresente y compuesto por miles de millones de unidades diminutas. Él puede modificar algo más que solo a los humanos. Puede modificar virus, bacterias, polvo en el aire e insectos en el suelo. Él los convertirá a todos en extensiones de su cuerpo y voluntad. Él los convertirá a todos en recipientes para Zombie 2. Cuando sus enemigos se enfrenten a él, ya no se enfrentarán a una sola persona. Pero todo un bosque infectado. Un río contaminado. Una tormenta negra compuesta por miles de millones de insectos venenosos. Cada unidad es insignificante. Pero juntos, son dioses. Este es el verdadero Zombie 2. Esto es Zombie Swarm. Una horda de zombies. Jajaja y jajajaja. De repente, Guce soltó una risita suave, que se fue intensificando hasta convertirse en un rugido casi maníaco. Sus ojos ardían con una llama llamada iluminación. ¿Lo encontró? Encontró la puerta al reino de los dioses. Ya no sería un humano que controlaba un virus. Se convertiría en la plaga misma. ¿Hermano mayor? Sukin se sobresaltó por su risa maníaca y lo miró con preocupación. Guce la ignoró. Se abalanzó sobre su maletín metálico y sacó su ordenador portátil especialmente reforzado. Sus dedos temblaban ligeramente de emoción, pero sobre el teclado se movían a la velocidad del rayo. Bajo sus dedos nacieron líneas de código totalmente nuevo, rebosantes de poder destructivo. Iba a reescribir la lógica subyacente de Zombie 2. Iba a cambiar el concepto de evolución individual por ascensión de clúster. Él iba a construirse a sí mismo, un reino divino. Al contemplar el estado de locura de Guce, sus ojos terroríficamente brillantes, Sukin sintió una oleada de inmenso miedo. Ella presentía que su hermano mayor se dirigía hacia un reino indescriptible e inhumano, del que no había retorno. Hermano mayor, tu cuerpo. Guce ni siquiera levantó la vista, su voz denotaba un desapego indiferente. Pronto ya no necesitaré esta frágil coraza. Estaré omnipresente. Me convertiré en el rey de todos los reptiles, el dios de todas las plagas. Justo en ese momento. Auge. Una explosión ensordecedora. Todo el avión se sacudió violentamente, como si lo hubiera golpeado una mano gigante invisible. Luces rojas parpadearon en la cabina.
La estridente alarma destrozó al instante los delirantes pensamientos de Guce. El rugido aterrorizado del piloto, mezclado con palabras en ruso, estalló desde el intercomunicador. Nos han golpeado. Misil. Es un misil tierra-aire. Fallo del motor. Nos estamos cayendo. Agárrense fuerte. Vamos a estrellarnos. Capítulo 55. Capítulo 55. La primera aparición de hombres lobo en las llanuras heladas. Agárrense fuerte. Sukin gritó, agarrándose con fuerza al contenedor de carga asegurado. Una sensación de ingravidez la invadió al instante. El avión de transporte entero, como un ataúd de hierro arrojado por un precipicio, se precipitó hacia el vasto, blanco y mortífero campo de nieve que se extendía abajo con un silbido agudo. La reacción de Guce fue rapidísima. En el instante en que el avión fue alcanzado, ignoró su propia seguridad y se aferró inmediatamente al pecho el ordenador portátil que contenía el concepto incipiente de Zombie Swarm. Esa era su esperanza de venganza. Era su escalera a la divinidad. Auge. Grieta. Una de las alas del avión se estrelló contra el imponente bosque de coníferas, y la enorme estructura metálica se retorció y se rompió bajo el terrible impacto. Innumerables árboles fueron partidos por la mitad. El fuselaje rodó y se deslizó sobre la nieve durante casi 1 kilómetro, dejando una enorme e impactante cicatriz negra. Finalmente, con un golpe sordo, se detuvo por completo. Una densa humareda salía del fuselaje destrozado. El mundo quedó sumido en un silencio sepulcral. Se desconocía cuánto tiempo había transcurrido. Tos, 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 Guce luchaba por salir arrastrándose de entre un montón de restos destrozados de la carga. Una herida en la frente, con sangre caliente que le corría por la mejilla, empañando su visión. Sentía que podía tener varias costillas rotas. Cada respiración era terriblemente dolorosa. Pero a él le daba completamente igual. Su primer instinto fue revisar el ordenador que tenía en brazos. La carcasa quedó destrozada, pero afortunadamente, el disco duro y el procesador resultaron ilesos. Sukin. Gritó en la caótica cabaña. Yo, estoy aquí. La débil voz de Sukin provenía de no muy lejos. Tenía la pierna atrapada bajo un contenedor de carga volcado. Su rostro estaba pálido como la muerte, pero parecía estar fuera de peligro. Guce se apresuró a acercarse, usando todas sus fuerzas para apartar el contenedor y ayudarla a levantarse. ¿Dónde está el piloto? Sukin señaló la cabina completamente destrozada. Fue una escena sangrienta. Claramente, el piloto y el copiloto murieron instantáneamente en el impacto. Habían sobrevivido. Pero su situación era peor que la muerte. Salieron arrastrándose por la retorcida abertura de la cabina, mientras el viento helado les azotaba la cara como cuchillos. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una inmensidad de bosque cubierto de nieve. Quedaron atrapados en lo profundo de Siberia, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana, Yakutsk. No tenían comida, ni transporte, y sus equipos de comunicación habían quedado destruidos en el accidente. No sobrevivirían más de 3 días aquí. Es una trampa. La voz de Guce era gélida mientras observaba la estela de misil que se reducía rápidamente en el cielo. Ivanov jamás tuvo la intención de que pusieran un pie vivo en suelo ruso. Justo en ese momento. Un aullido largo y opresivo resonó desde las profundidades del bosque cubierto de nieve, no muy lejos de allí. No era un aullido de lobo cualquiera. El sonido transmitía la sabiduría y la crueldad de un depredador superior, la forma en que examina a su presa. El cuerpo de Sukin se tensó al instante. La mirada de Guce también se ensombreció. En medio de la tormenta de nieve. 3 figuras altas y fantasmales los rodearon en silencio desde 3 direcciones. Se movían a una velocidad antinatural, atravesando la nieve hasta las rodillas como si fuera terreno llano. Poco después, se detuvieron a menos de 20 metros de Guce y Sukin, formando un cerco triangular del que era imposible escapar. En el instante en que Sukin vio sus rostros, se le cortó la respiración. No eran los monstruos peludos de la mitología. Vestían trajes tácticos negros y prácticos, y exteriormente parecían humanos. Pero sus cuerpos habían sufrido una aterradora mutación atávica. Sus mandíbulas sobresalían ligeramente, lo que hacía que sus rostros fueran largos y grotescos. Sus manos al descubierto habían transformado sus uñas en garras parecidas a la obsidiana que brillaban con una luz fría. Lo más aterrador de todo eran sus ojos. Eran pares de pupilas verticales, que brillaban con una luz amarilla fantasmal, propias de bestias salvajes. El producto del proyecto Quimera. El líder, el más corpulento de los hombres lobo, tenía una cicatriz grotesca que le recorría desde el rabillo del ojo hasta la comisura de la boca. Observó a Guce de arriba abajo con desprecio en sus ojos bestiales, como si estuviera mirando a un perro muerto en el tajo.
¿Eres tú el cerebro del veneno que causó tanto revuelo en el Triángulo de Oro? Su ruso era deficiente y estaba teñido de un fuerte matiz sangriento. No se ve muy bien. Como un pollo a punto de morir de una enfermedad. Dejó escapar una risa baja y burlona, como si tuviera una piedrecita atascada en la garganta. El señor Ivanov dijo: está vivo. Si le entregas obedientemente todos tus datos técnicos, podría considerar darte un cadáver entero. El hombre con cicatrices dio un paso al frente, emanando de él un aura aterradora propia de un depredador alfa. No nos obliguen a tomar una decisión. Eso, morirás de una muerte horrible. Guce, apoyado contra los restos del avión, tosió violentamente. Tos, 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 estaba encorvado, con aspecto extremadamente débil, como si el viento helado pudiera llevárselo en cualquier momento. Un chorro de sangre salió disparado de su boca, dejando una llamativa marca roja sobre la nieve inmaculada. El desdén del hombre con cicatrices se intensificó. ¿Esta clase de basura merece estar en la web oscura? Es una broma. Perdió toda la paciencia, avanzó a grandes zancadas y extendió su mano, parecida a una garra, para agarrar el cuello de Gudu. Se acabó. Dijo con desprecio. Guce levantó lentamente la cabeza. En aquel rostro manchado de sangre y polvo, en aquellos ojos que todos suponían que reflejaban debilidad y dolor, ahora parpadeaba una extraña luz, casi de lástima. Miró la afilada garra que estaba a punto de estrangularlo y, con una voz apenas audible, como un suspiro, susurró. No. Esto es solo el principio. Antes de que terminara de hablar, su mano derecha, oculta en la manga, con los dedos índice y medio, se tensó repentinamente. Quebrar. Un sonido apenas audible. Una ampolla de vidrio hecha a medida, más pequeña que una uña, que llevaba escondida en el forro del guante, se aplastó al instante. Una espora de neurotoxina incolora e inodora, modificada por Zombie 1, escapó como un fantasma, fusionándose silenciosamente con los copos de nieve fríos y arremolinados. Capítulo 56. Capítulo 56. El colapso de las terminaciones nerviosas. La mano del hombre lobo con cicatrices se detuvo a menos de 1 centímetro de la garganta de Guce. No es que quisiera parar. Sencillamente no podía moverlo. Por primera vez, una expresión de desconcierto y confusión apareció en su rostro, que habitualmente estaba marcado por el desprecio y la crueldad. ¿Qué está pasando? Intentó retirar la mano. Su cerebro emitió una orden clara. Pero su brazo era como un trozo de acero oxidado, completamente inmóvil. Una extraña sensación de entumecimiento se extendía rápidamente desde las yemas de sus dedos hacia arriba a una velocidad increíble. Intentó reunir la poderosa fuerza que había en su interior, la suficiente como para atravesar el acero. Pero sus músculos seguían sin responder. Rugido. Miró a sus dos compañeros con horror. Los dos hombres lobo, igualmente poderosos, ahora se tambaleaban y convulsionaban como hombres borrachos. Uno de ellos, completamente fuera de control, se desplomó sobre la nieve, con las extremidades temblando salvajemente como una rana electrocutada. Su poder no había desaparecido. Pero habían perdido el control. ¿Tú, qué has hecho? Scarface finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Con todas sus fuerzas, lanzó un rugido furioso desde su garganta. Su cuerpo lo estaba traicionando. Guce permaneció apoyado contra los restos del accidente, pero su espalda se fue enderezando gradualmente. Observó al supersoldado presa del pánico que tenía delante, y su compasión se intensificó. Nada, explicó con calma, su voz resonando con claridad a través del viento frío hasta los oídos de cada hombre lobo. Fue simplemente un pequeño experimento de bloqueo neuronal. Tu fuerza proviene de tu velocidad de reacción neuronal sobrehumana y de tu control muscular supremo. Tu sistema nervioso es como el motor de un supercoche de máxima precisión, ¿verdad? Una sonrisa diabólica se dibujó en la comisura de los labios de Guce. Y yo simplemente eché un puñado de arena en tu depósito de combustible. Abrió la mano, y el fragmento aplastado de la botella de Anxi brillaba tenuemente en su palma. Espora de neurotoxina, modificada. No destruirá tus poderosos músculos ni contaminará tu sangre. Solo hará una cosa. Es decir, se adhiere a las sinapsis de cada neurona, interrumpiendo todas las señales entre el cerebro y el cuerpo. Tus orgullosos sentidos sobrehumanos se han convertido ahora en tu sentencia de muerte. Cuanto más desarrollado esté tu sistema nervioso, mayor será la frecuencia de transmisión de señales y más rápida será esta desconexión. Bienvenidos a el infierno de la parálisis total. No. Scarface rugió de desesperación. Podía sentir cómo su cuerpo moría poco a poco. Desde las puntas de sus dedos hasta sus brazos, desde sus pies hasta sus muslos, se estaba convirtiendo en un vegetal viviente y consciente.
Esa sensación de ver impotente cómo lo perdía todo era 1000 veces más aterradora que ser asesinado directamente. En su locura y desesperación finales, con sus últimas fuerzas, movió la última parte de su cuerpo que apenas podía controlar, su dedo índice. Apretó el gatillo de la pistola táctica que llevaba en la cintura. Estallido. Un disparo resonó en el silencioso bosque cubierto de nieve. Pero este disparo ya estaba desviado. La bala rozó la oreja de Guce e impactó contra un enorme pino, doblado por el peso de la nieve, no muy lejos de él. No es bueno. La expresión de Sukin cambió drásticamente. El pino estaba situado en una empinada ladera nevada. La onda expansiva del disparo destrozó el frágil equilibrio. Retumbar, la ladera nevada, con una acumulación de varios metros de espesor, comenzó a deslizarse cuesta abajo como una bestia blanca asustada. Se produjo una pequeña avalancha al instante. Una muralla blanca de muerte, arrastrando árboles rotos y rocas, rugió y se abalanzó sobre ellos con la fuerza de un rayo. Hermano mayor. ¡Corre! Sukin gritó, intentando arrastrar a Guce lejos. Pero el cuerpo de Guce ya estaba extremadamente débil y no podía moverse con rapidez en absoluto. Los 3 hombres lobo quedaron completamente paralizados, obligados a observar impotentes cómo la muerte se cernía sobre ellos, con sus pupilas amarillas llenas de desesperación. Ya era demasiado tarde. En 3 segundos como máximo, quedarían todos completamente sepultados y destrozados por esa aterradora pared de nieve. Justo cuando Sukin cerró los ojos, preparándose para afrontar la muerte, Guce sonrió. Observó la avalancha que estaba a punto de devorarlo todo, y en sus ojos no se reflejaba miedo, sino más bien una especie de anticipación. Una anticipación y para poner a prueba su nuevo poder divino. Vamos. Déjeme ver y tu lealtad. Sus labios se movieron ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Pero una orden espiritual invisible, que trasciende el lenguaje y las ondas sonoras, se extendió instantáneamente como una piedra arrojada a un lago. El siguiente segundo. Se produjo un cambio repentino. Ante ellos, la espesa capa de nieve comenzó repentinamente a temblar y a agitarse violentamente. Como si algo estuviera a punto de emerger de las profundidades de la tierra. Resopla. 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 Innumerables cositas diminutas y negras, como un manantial que brota con fuerza, surgen de la tierra helada. Hormigas. Miles y miles. Millones. Las hormigas negras siberianas que Guce había visto en el avión eran capaces de sobrevivir en entornos extremadamente fríos. Pero ahora se comportaban de forma extraña. Ya no eran individuos diminutos, sino que se habían fusionado en torrentes negros, reuniéndose frenéticamente con una velocidad y un orden que desafiaban las leyes de la naturaleza. En el último segundo antes de que llegara la avalancha. Estos miles de millones de hormigas, justo delante de Guce y Sukin, se amontonaban, trepaban y se unían, formando una pared negra viviente en constante movimiento, compuesta por innumerables seres diminutos. Auge. La avalancha blanca se estrelló violentamente contra este muro de hormigas negro. El muro de nieve se derrumbó, pero el muro de hormigas permaneció intacto. Innumerables hormigas fueron aplastadas por el impacto, pero seguían llegando más desde atrás y desde el subsuelo. Con sus diminutos cuerpos, con un espíritu indomable y absolutamente obediente, habían bloqueado ellos solos este desastre natural. Sukin contemplaba atónito aquella escena milagrosa que tenía ante sí, con la mente en blanco. Mientras tanto, Guce cerró lentamente los ojos. Una conciencia colectiva completamente nueva, fría pero sumamente majestuosa, resonó con claridad por primera vez en lo más profundo de su mente. Esa no era la voz de ningún niño santo en particular. Era la adoración unificada de miles de millones de vidas diminutas. Como tú quieras y Creador. Por favor y dé la orden. Capítulo 57. Capítulo 57. La gran muralla viviente. El rugido de la avalancha era el único sonido en aquel infierno blanco. Miles de millones de toneladas de nieve y escombros, mezclados con troncos gigantes rotos, formaron una ola blanca de decenas de metros de altura que se estrelló con una fuerza abrumadora contra el muro negro hecho de incontables hormigas. Auge. En el momento del impacto, el tiempo se ralentizó infinitamente. Las hormigas de la primera fila, al entrar en contacto con la ola de nieve, fueron comprimidas hasta convertirse en el líquido más fino por la aterradora energía cinética. Sus caparazones, extremidades y órganos internos quedaron completamente pulverizados en una fracción de segundo. La muerte fue tan repentina. Pero ni una sola hormiga retrocedió. Utilizaron sus propios cuerpos para construir capa tras capa de amortiguación. La muerte de los ocupantes de la primera fila amortiguó el impacto para sus compañeros que se encontraban detrás.
El reabastecimiento desde la retaguardia garantizaba que el muro nunca se derrumbaría. Ya no eran vidas independientes. Eran un todo unificado, una capa defensiva fluida, autorreparable, de fluido no newtoniano. La nieve que caía con fuerza fue bloqueada por este muro negro aparentemente frágil, para luego partirse y esparcirse a ambos lados. Como un barco gigante abriéndose paso entre las olas del océano. El hombre lobo con cicatrices y sus dos compañeros, dispersos por la avalancha, no tuvieron tanta suerte. Aunque sus robustos cuerpos no se desintegraron de inmediato, fueron arrastrados por la enorme avalancha de nieve, rodando y chocando como pelotas. Sus duros huesos crujían bajo el peso insoportable. Finalmente, al debilitarse el ímpetu de la avalancha, quedaron sepultados bajo varios metros de nieve, sufriendo únicamente un frío glacial y la asfixia constante. Detrás del hormiguero reinaba un silencio absoluto. El cuerpo de Guce finalmente cedió, deslizándose por los restos del avión hasta el suelo. El frío extremo y el agotamiento mental provocaron un desplome de sus constantes vitales. Su temperatura corporal era apenas superior a la del aire circundante. Hermano mayor. Sukin se apresuró a acercarse, mirando su rostro pálido, y temblando sacó la última jeringa de su bolsillo. Fue adrenalina. El último combustible para alimentar su vida. La aguja atravesó el cuello de Guce y la droga fue inyectada rápidamente. El cuerpo de Guce se convulsionó violentamente, y su débil respiración finalmente se estabilizó. Chocar. Un ventisquero cercano explotó repentinamente. El hombre lobo con cicatrices, valiéndose de su físico sobrehumano, luchó con todas sus fuerzas para salir de la nieve profunda. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, un brazo torcido en un ángulo extraño, pero sus ojos amarillos y bestiales ardían con la furia de alguien que había sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte. Vio a Guce y a Sukin ilesos, y también vio cómo el muro de hormigas negras se desintegraba lentamente y volvía al suelo. Cobarde. Dejó escapar un rugido bestial y se acercó cojeando. Lo único que haces es esconderte detrás de estos asquerosos bichos. Voy a... Las palabras se le atascaron en la garganta. Bajó la mirada y vio que sus brazos, pecho y muslos estaban ahora cubiertos por un denso enjambre de hormigas negras. Los soldados que habían sobrevivido a la avalancha roían con cautela su dura piel con sus diminutas mandíbulas. El hombre lobo con cicatrices sonrió con desprecio, preparándose para lanzar una poderosa ráfaga que haría volar a los insectos. Sin embargo, en ese momento, la voz fría e inexpresiva de Guce resonó suavemente. No era una orden, sino más bien un permiso. Comer. Zumbido. Como si recibiera un decreto divino. Todas las hormigas negras que se aferraban al hombre lobo con cicatrices cambiaron instantáneamente su comportamiento. Ya no atacaban la resistente capa externa de la piel. Como una unidad de fuerzas especiales bien entrenada, se abalanzaron frenéticamente sobre cada orificio de su cuerpo. Orejas. Fosas nasales. Boca. Incluso las pequeñas heridas en su piel causadas por la batalla. ¡Ay tú y aléjate! El hombre lobo, marcado por las cicatrices, se horrorizó al descubrir que esas cosas, apenas más grandes que el polvo, se estaban incrustando sin cesar en su cuerpo. Su orgullosa capa exterior de queratina, lo suficientemente fuerte como para resistir balas, se convirtió en un ridículo colosal en ese momento. Incluso la defensa más impenetrable puede ser vulnerada desde dentro. Un dolor indescriptible surgió simultáneamente desde lo más profundo de sus conductos auditivos, su mucosa nasal, su paladar blando, desde cada tejido blando de su cuerpo. Era una sensación aterradora, como si te atravesaran 1.000.000 de agujas a la vez, como si te abrieran con incontables bisturíes en miniatura. Podía sentir claramente cómo le roían los tímpanos, cómo le llenaban los senos paranasales e incluso cómo le trepaban hormigas por la tráquea hacia los pulmones. Ayúdenme, y se hurgó frenéticamente las orejas y las fosas nasales. Unas garras afiladas le desgarraron la cara al instante, convirtiéndola en una masa sangrienta. Se arrancó un gran trozo de cuero cabelludo, se sacó un ojo, pero la sensación de ardor que sentía desde lo más profundo de su alma no hizo más que intensificarse. Rodó y aulló salvajemente sobre la nieve. Su voz ya no conservaba la dignidad de un hombre fuerte, solo el miedo más primigenio al dolor. Sukin observaba aquella escena infernal, con el estómago revuelto, pero se obligó a no apartar la mirada. Ese era el camino que ella había elegido. Este era el paisaje al que tenía que acostumbrarse al seguir a los dioses. Guce simplemente observó con indiferencia. Ver a este guerrero genético de rango S destrozarlo hasta convertirlo en una masa informe de carne en apenas medio minuto. Finalmente, los movimientos del hombre lobo con cicatrices cesaron.
Su vida no terminó con ningún enemigo poderoso, sino con ser devorado desde dentro por un grupo de las criaturas más insignificantes que jamás había considerado dignas de su atención. Capítulo 58. Capítulo 58. Un festín de cáncer. Capitán. Otros dos ventisqueros estallaron simultáneamente, y los dos guerreros hombres lobo restantes lograron liberarse. Presenciaron la espantosa muerte de su capitán y el enjambre de hormigas negras que aún se retorcían sobre su cadáver mutilado. Un miedo que brotaba de lo más profundo de sus genes se apoderó de sus corazones. Monstruo. Monstruo. Uno de los hombres lobo más impulsivos, con los ojos inyectados en sangre, estaba completamente cegado por la rabia. Abandonó toda táctica y se lanzó directamente contra Guce como un toro furioso. Quería hacer pedazos a ese demonio que propagaba la peste. El otro hombre lobo se mantuvo relativamente tranquilo. No se precipitó, sino que levantó su rifle táctico, con la fría boca del cañón apuntando a la cabeza de Guce. Guce no miró al enemigo que se abalanzaba sobre él. Su mirada se posó en el hombre lobo que empuñaba la pistola. Levantó la mano, sujetando con dos dedos una cápsula transparente como el cristal, trazando un arco apenas perceptible en el aire. Zombie 3. Peste negra modificada. La cápsula impactó de lleno en el brazo del hombre lobo y luego se hizo añicos. El líquido que contenía empapó instantáneamente su uniforme táctico, entrando en contacto con su piel. ¿Qué fue eso? El hombre lobo sintió un escalofrío en el brazo. Bajó la mirada y vio un pequeño punto rojo, del tamaño de la cabeza de un alfiler, en su piel. Lo ignoró. El gen quimera le otorgaba habilidades curativas sobrehumanas. Incluso una herida penetrante, por no hablar de un punto rojo, podía sanar en cuestión de minutos. Efectivamente, sus células se activaron de inmediato, y una poderosa energía vital fluyó hacia el punto rojo, intentando reparar esa insignificante herida. Pero al segundo siguiente, su expresión cambió. El punto rojo, en lugar de desaparecer, comenzó a expandirse descontroladamente a una velocidad visible. 1. 10. 100. Innumerables tumores de color rojo brillante, parecidos a uvas, crecían salvajemente, se comprimían y estallaban bajo su piel. ¡Ah! Dejó escapar un grito desgarrador. Su capacidad de autocuración había sido completamente anulada por el virus. Cuanto más intentaba movilizar su energía vital para curarse, más rápido y con mayor rapidez crecían los tumores. En tan solo 3 segundos, todo su brazo se transformó en una columna de carne hinchada y deformada, compuesta de innumerables tejidos proliferantes y vasos sanguíneos reventados. Estallido. Los vasos sanguíneos de su brazo no pudieron soportar esta grotesca proliferación y explotaron. Sangre negra y carne destrozada salpicaban por todas partes. Esto es, y Sukin contempló la escena conmocionada, incapaz de comprender aquel extraño método de destrucción. Sobre medicalización. La voz de Guce era tan tranquila como si estuviera explicando un experimento trivial. Los hombres lobo están genéticamente programados con un metabolismo y una reparación celular de alta velocidad y Zombie 3 es un supercatalizador para la división celular. Simplemente hice que sus células completaran en segundos el número de divisiones que un ser humano completaría en toda su vida. Cuando la división celular alcanza el límite de Hayflick, su cuerpo y muere. Las palabras de Guce fueron como un bisturí, diseccionando con precisión el proceso de la muerte. El hombre lobo, a mitad de su embestida, se detuvo bruscamente al ver la espantosa escena de su compañero. Observó horrorizado cómo su compañero, atrapado en un ciclo de curación y descomposición, se pudría centímetro a centímetro, hasta que finalmente se derrumbó como una vela derretida sobre la nieve, convirtiéndose en una masa de tejido proliferante indescriptible. El miedo superó su ira. Se dio la vuelta para huir. Pero la voz de Guce, como un juicio desde las profundidades del infierno, resonó de nuevo. Demasiado tarde. Otra cápsula zombie, 3, como una infección persistente e insidiosa, aterrizó precisamente en la nuca. La misma escena se repitió. Esta vez, el festín cancerígeno comenzó en su columna vertebral. Sentía cómo sus vértebras eran comprimidas y dislocadas por innumerables tumores que crecían sin control. Apenas pudo dar 2 pasos antes de que un crujido resonara al partirse su cuerpo por la mitad, desplomándose al suelo en una postura grotesca. Todavía no estaba muerto. Podía sentir claramente cómo su propia fuerza vital alimentaba frenéticamente el tumor que lo estaba destruyendo. Un lamento desesperado resonó en el bosque nevado. Guce no volvió a mirarlos. Arrastró su cuerpo debilitado paso a paso hasta el lado del capitán, cubierto de cicatrices, que ya estaba muerto. Ignoró a las hormigas que seguían royendo el cadáver. Parecían presentir la llegada de su creador y le abrían paso. Guce se inclinó, con el rostro inexpresivo, y comenzó a hurgar en el cadáver.
Un comunicador encriptado de grado militar. Un mapa táctico envuelto en una bolsa impermeable. Guardó esos dos objetos en su bolsillo, como si ese fuera el único motivo por el que había venido aquí. El hombre lobo, aún convulsionando, usó sus últimas fuerzas para extender la mano hacia Guce, profiriendo súplicas incoherentes de clemencia. Por favor, Guce hizo una pausa. Giró la cabeza y miró el rostro contraído por el dolor extremo. ¿Cuando mataste a otros, te suplicaron piedad de esta manera? Él preguntó. Pero no necesitaba una respuesta. Se dio la vuelta, ignorando los lamentos que oía a sus espaldas. 5 minutos. De principio a fin, menos de 5 minutos. 3 guerreros modificados de clase S, que representan la cúspide de la tecnología genética actual, quedaron reducidos a 3 retorcidas masas de lodo orgánico negro sobre esta nieve prístina. Se convertirían en alimento para esta tierra. Y además la primera comida abundante para la colonia de hormigas recién formada. Capítulo 59. Capítulo 59. Anatomía de grado 0. Un viento aullador levantaba la nieve, como si intentara ocultar todo rastro de maldad. Guce se apoyó en el hombro de Sukin, casi ejerciendo todo su peso sobre ella. Su vida pendía de un hilo, como una vela que parparea al viento. Hermano mayor, tenemos que encontrar un lugar, no puedes aguantar mucho más, dijo Sukin con la voz temblorosa por las lágrimas, mientras lo ayudaba a caminar con dificultad por la nieve. Guce abrió el mapa táctico que había obtenido del hombre lobo y señaló un punto marcado con sus dedos congelados. Aquí, hay una cabaña de cazadores abandonada. Su voz era débil, pero inusualmente firme. Media hora después, en lo profundo del bosque cubierto de nieve, finalmente encontraron la cabaña, casi enterrada bajo la nieve. La cabaña era pequeña, pero robusta, apenas capaz de soportar el frío siberiano. Sukin ayudó a Guce a llegar a la única cama de madera destartalada de la cabaña, queriendo que descansara. Pero Guce la apartó. No, y aún no puedo descansar. Se puso de pie con dificultad y sacó de su maletín metálico un instrumental quirúrgico portátil y un aparato de análisis. Luego, salió de la cabaña. Sukin lo siguió, desconcertada, y presenció una escena que jamás olvidaría. Guce estaba de pie frente a los restos del hombre lobo, ya endurecidos por la temperatura gélida, cortando cuidadosamente un trozo de tejido aún no completamente licuado, que todavía conservaba fibras musculares con un bisturí. Llevó el pañuelo de papel de vuelta a la cabina y lo colocó sobre una mesa que estaba apenas limpia. ¿Qué iba a hacer? Un pensamiento absurdo cruzó por la mente de Sukin. Al segundo siguiente, esta idea se confirmó. Guce activó el analizador portátil, colocó la muestra de tejido del bisturí en el tanque de análisis, se puso las gafas protectoras y comenzó una autopsia. En temperaturas bajo cero, en un estado en el que podía colapsar en cualquier momento, iba a diseccionar y analizar el mapa genético de una quimera allí mismo. Señor, se ha vuelto loco. Gritó Sukin, su cuerpo, callarse la boca. La voz de Guce transmitía una autoridad inquebrantable. Tenía la mirada fija en el flujo de datos que se desplazaba rápidamente por la pantalla del analizador. Eso no fue una locura. Era el objetivo principal de un científico de renombre. Necesitaba saber qué tipo de tecnología dominaba Ivanov. Necesitaba comprender qué clase de monstruo era su próximo enemigo. El tiempo transcurría. Los únicos sonidos en la cabina eran el zumbido de los equipos y la respiración cada vez más acelerada de Guce. Sukin permanecía nerviosa a un lado, agarrando con fuerza la jeringa vacía de adrenalina, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. De repente, Guce se detuvo. Su mirada se fijó en una secuencia genética específica en la pantalla. Ese gen, como una atadura, estaba firmemente impreso en lo más profundo del genoma del hombre lobo. Tras la simulación y el análisis, el analizador proporcionó su conclusión. Programa de fidelización, y murmuró Guce para sí mismo. Esto es una forma de control mental a nivel genético. En cuanto un sujeto modificado al que se le ha implantado este programa alberga pensamientos agresivos hacia el anfitrión, es decir, Ivanov, el programa se activará instantáneamente. Libera una enzima neurolítica especial que, en 0,1 segundos, derrite por completo el cerebro del sujeto modificado, convirtiéndolo en una masa infame. Este es un control absoluto e inquebrantable. Cualquier intento de transformar o controlar a estos hombres lobo es una ilusión. Bien y muy bien, y al ver este resultado, Guce no se desanimó. En cambio, dejó escapar una risa baja y fría. Este programa de fidelización, a ojos de otros, es una barrera infranqueable. Pero, a su juicio, es una laguna lógica perfectamente explotable. No necesita romperlo. Solo necesita crear un bucle infinito e impredecible para ello. Justo en ese momento. Bip 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 bip, y el comunicador militar que Guce había dejado a un lado sonó de repente.
El rostro de Sukin se tensó al instante. Guze le hizo un gesto para que guardara silencio. No contestó la llamada, sino que le indicó a Sukin que usara su computadora portátil para conectarse rápidamente al canal de señal del comunicador. Sukin comprendió inmediatamente su intención, y sus dedos volaron sobre el teclado. Utilizando sus habilidades técnicas, interceptó la señal de la otra parte y luego usó un clip de audio preprogramado, compuesto de ruido ambiental y estática, para crear la ilusión de una señal débil. Después de hacer todo esto, asintió con la cabeza de Guze. Guze se aclaró la garganta y luego habló por el comunicador con una voz débil, ronca, pero apenas audible. Este es, el equipo Alfa, imitó el acento ruso chapurreado del hombre lobo con cicatrices. Encontrado, una avalancha, objetivo de la misión, confirmado, muerto, estamos, recuperando el cuerpo, señal, mala. Dicho esto, Sukin cortó inmediatamente la señal. Tras un breve silencio, una voz arrogante y fría se escuchó al otro lado del comunicador. Era Ivanov. Inútil. Ni siquiera puede con este pequeño asunto. Escucha, no importa qué método uses, tráeme de vuelta la cabeza de ese maestro del veneno. Su cráneo será mi nueva copa de vino. Encima. La comunicación finalizó. La cabaña de madera quedó sumida en un silencio sepulcral. Sukin pudo sentir cómo la temperatura a su alrededor descendía a varias decenas de grados. Ella miró a Guze con cautela. Guze permaneció apoyado contra la cama de madera, con el rostro inexpresivo. Pero sus ojos, esos ojos insondables, ahora brillaban con una luz 1000 veces más fría que el hielo milenario de Siberia. Como un cuchillo, como un abismo. Capítulo 60. Capítulo 60. La reina de los gusanos cerebrales. El aire dentro de la cabina era abrasador, como si pudiera incendiarse. Guze conectó toscamente las 3 baterías de alta energía manchadas de sangre con cables. El voltaje inestable y el crepitar de la corriente resultaban particularmente estridentes en el silencio sepulcral de la noche nevada. En el instante en que la pantalla se iluminó, la luz pálida iluminó el rostro inexpresivo de Guze, haciéndolo parecer un fantasma vengativo. No tuvo tiempo para descansar. Sus dedos trazaron una serie de imágenes residuales en el teclado. Esto no era programación ordinaria. Estaba tejiendo una red depredadora con lógica y algoritmos. En la pantalla, innumerables líneas de código complejas caían en cascada como una catarata. Si un biólogo de renombre estuviera presente en este momento, se horrorizaría al descubrir que la lógica subyacente a este código reproduce a la perfección la estructura topológica de la proliferación infinita de células cancerosas. Zombie Swarm. Inteligencia de enjambre, modificada. Hermano mayor. Y Sukin miró a los personajes que bailaban, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No podía entender el código, pero podía sentir el frío que emanaba de los caracteres. Era una frialdad que digitalizaba e instrumentalizaba la vida por completo. Estoy creando un dios. La voz de Guze era ronca y áspera, como 2 trozos de papel de lija frotándose entre sí. El número de hormigas en la colonia ha superado el umbral crítico. Depender de las feromonas, esta forma primitiva de comunicación, es demasiado lento e ineficiente. Necesito un servidor. Un servidor vivo capaz de gestionar miles de millones de comandos sin fallar jamás. Cerró de golpe el portátil, cogió un bisturí y se giró hacia la placa de Petri que había en la esquina. Allí, prisionera, se encontraba una enorme hormiga reina. Era un superviviente de ese reino subterráneo en las llanuras nevadas, que ahora se encogía de terror con sus antenas extendidas. Guze no mostró piedad. Alzó su dedo atrofiado, y la punta del bisturí atravesó con precisión la yema de su propio dedo. Una gota de sangre de color rojo oscuro se filtró lentamente. Esa no era sangre común. Esa era sangre venenosa, refinada repetidamente por la solución primordial Zombie 1, transformada hace mucho tiempo en un portador viral altamente concentrado. Plaf. Una gota de sangre cayó sobre el abultado abdomen de la hormiga reina. Sin ninguna transición. Mutación, irrumpiendo al instante. Chirrido. La hormiga reina lanzó un chillido extremadamente agudo y estridente. Su cuerpo, como un globo inflado, se expandió salvajemente. El caparazón quitinoso, originalmente negro, no pudo resistir la frenética proliferación de la carne en su interior y se abrió con un sonido de crack, crack. Fluidos corporales amarillos mezclados con brotes de carne rosada recién formados brotaban de las grietas. Pero esto fue solo el principio. Esos brotes de carne no se pudrieron. En cambio, como si tuvieran conciencia propia, se entrelazaron, se enrollaron y se endurecieron rápidamente. En tan solo 10 segundos. La hormiga reina, que originalmente tenía el tamaño de un pulgar, se había convertido en una bola de carne del tamaño de una pelota de baloncesto, que aún se retorcía.
Su abdomen se había vuelto completamente transparente. A través de esa fina membrana parecida a las alas de una cigarra, Sukin vio con horror que lo que había dentro ya no era el órgano para poner huevos, sino cúmulos de tejido cerebral grisáceo blanquecino entrecruzado. Innumerables corrientes bioeléctricas azules, como pequeños rayos, recorrían salvajemente ese tejido cerebral. Ya no era un insecto. Se había convertido en un cerebro desnudo que aún latía. ¿Este es su servidor? Sukin se tapó la boca, con el estómago revuelto. Es un gusano cerebral. Los ojos de Guce eran fanáticos, como los de un loco que admira su obra maestra más perfecta. Ha eliminado todos los órganos innecesarios. Sin sistema digestivo, sin sistema reproductivo, solo el centro neural más puro. Su capacidad de cálculo es 100 veces superior a la del cerebro humano. Guce cogió la placa de Petri, que aún goteaba un líquido viscoso, y se la entregó a Sukin. El cerebro aún latía levemente, como si respirara. Pon la mano encima, ordenó Guce. Sukin retrocedió instintivamente un paso. ¿Qué? Tienes habilidades propias de las plantas, naturalmente sensible a las bioondas. Guce la agarró de la muñeca sin darle oportunidad a discutir, presionándola con fuerza contra su cerebro convulso. Necesito que seas su controladora. No, hermano mayor, esto es demasiado asqueroso, no hay tiempo. Guce rugió, presionando bruscamente la palma de Sukin contra esa membrana resbaladiza y cálida. Auge. En el instante del contacto, los ojos de Sukin se pusieron en blanco. Sin sonido. Pero en su mundo de conciencia, resonó un trueno. Un sinfín de ruidos estridentes, fragmentados y violentos, como una presa que se rompe, destrozaron instantáneamente sus defensas de la razón. Era el sonido de millones de hormigas. Hambre y matar y frío y comer y el pensamiento de cada hormiga es insignificante. Pero cuando se unen, crean un tsunami mental capaz de destruir cualquier alma humana. Sukin sentía que su cerebro estaba a punto de explotar. Quiso gritar, retirar la mano, pero su cuerpo estaba rígido como una piedra. No dejes que te devoren. La voz gélida de Guce, como un bisturí, cortó con precisión su conciencia caótica. Tú eres la gobernante. Tú eres la emperatriz. Usa tu voluntad para aplastar sus instintos. Que se callen. Sukin tembló de pies a cabeza, y un sudor frío le empapó la espalda al instante. Luchaba contra el torrente de su mente, sintiéndose como una persona que se ahoga tratando de aferrarse a un último resquicio de esperanza. Aplastar y dominar y yo soy y la emperatriz. Sukin abrió los ojos de repente. Sus pupilas, antes claras y blancas, ahora brillaban con una luz inquietante y fantasmal. Abrió la boca y, en silencio, desató un rugido mental. Silencio. Silencio sepulcral. Los miles de millones de voces que clamaban en su mente se desvanecieron en ese instante. Sustituido por un silencio uniforme y sepulcral. Fue obediencia absoluta. Sukin jadeó, sintiendo cómo su perspectiva cambiaba. Ya no estaba confinada a aquella pequeña cabaña de madera. Su visión, llevada por el viento y la nieve, se expandió hasta alcanzar un radio de 10 kilómetros. Vio el ejército de hormigas soldado, inactivas a 3 metros bajo la nieve. Vio un escuadrón de hormigas obreras royendo los huesos del hombre lobo. Incluso vio una liebre a varios kilómetros de distancia, buscando comida en la nieve, cuyo débil latido resonaba claramente en sus oídos como un trueno. En ese momento, ella ya no era Sukin. Ella era la única y diosa en este infierno blanco. ¿Cómo te sientes? Guce miró el rostro de Sukin, ahora frío e imponente, y preguntó con calma. Sukin giró lentamente la cabeza. Su actitud había cambiado. La tímida hermana menor del pasado había desaparecido, reemplazada por un aura escalofriante e inhumana. Están esperando órdenes. La voz de Sukin era monótona, como la de una máquina que transmite. 4.350.000 hormigas obreras, 120.000 hormigas soldado, todas en línea. Muy bien. Guce se acercó a la ventana y empujó el cristal helado para abrirlo. Un viento feroz, mezclado con copos de nieve, irrumpió en la habitación, azotando su ropa fina. Contempló el vasto campo nevado, con los ojos desprovistos de calidez. Ya que Ivanov quería la guerra. Entonces, dale la guerra. Haz que se muevan. Guce dijo en voz baja, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando del tiempo que hará mañana. Convierte este campo nevado en un cementerio para cualquiera que se atreva a traspasarlo. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.